Tuthieu les envía un cordial saludo a todos los espectadores. Desde lo más profundo de mi corazón, les deseo a todos un día lleno de energía, alegría y toda la suerte posible. Hoy exploraremos lo que ocurre justo después del episodio anterior, cuando Lin sigue a Yuri secretamente dentro del bosque y casi descubre el escondite de Tutu, pero lo pierde en el último momento. En la historia de hoy veremos que a la mañana siguiente Lin no se da por vencida, continúa siguiéndolo y casi descubre la verdad, solo para que un hombre misterioso llamado Tuang aparezca repentinamente, la engañe y silenciosamente proteja a Uri y Tutu de ser expuestos. Estén atentos, no quiten los ojos de la pantalla porque los próximos eventos los sorprenderán. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Las sorpresas que vienen serán aún más emocionantes. Lin está a solo 3 pasos de descubrir todo. Se apoya contra el tronco de un bambú conteniendo la respiración. Delante de ella, a través de una fina cortina de hojas, escucha el motor de una motocicleta apagándose lentamente, el sonido de metal chocando y la voz grave de un hombre flotando en el aire frío de la mañana. El corazón de Uri late rápido en su pecho. Si da 3 pasos más, finalmente verá el lugar al que él ha estado desapareciendo y a la persona que él está arriesgando proteger. Lo que no sabe es que en lo profundo del bosque detrás de ella, otro hombre está observando tanto a ella como el terreno vacío que está a punto de pisar. Esa mañana, el jardín de pomelo se sentía más pesado que de costumbre. El cielo parecía una tela gris plana, oprimiendo las ramas de los árboles. Uri estaba junto a su motocicleta negra cerca de la pequeña casa, empacando una bolsa de tela con la concentración tranquila de alguien que ha hecho esto muchas veces. Pan, frutas, una tetera con té caliente, medicina. Finalmente recogió una toalla de lana color crema suave y algo desgastada en los bordes. Recuerdo claramente la sensación de los dedos fríos de Tutu anoche. Ella intentó esconder el temblor y cambió de tema. Ella diría que esto es demasiado, murmuró él esbozando una sonrisa cansada y luego colocó la toalla sobre las demás cosas dentro de la bolsa. La sonrisa desapareció rápidamente cuando echó un vistazo al estrecho sendero, el camino que iba desde el huerto de pomelos hasta el bosque. Cada vez que pasaba por allí, sentía que su corazón se apretaba. Cada vez que llegaba allí, era una nueva oportunidad para que alguien lo viera marcharse, para que Lin lo viera irse. Apartó esos pensamientos de su cabeza, deslizó la toalla sobre las cosas y luego cerró la bolsa. Poco después, el sonido del motor de la moto llenó el aire. El motor rugió bajo los árboles de pomelo. Él no vio la figura de alguien entre las ramas. Lin permaneció quieta como una sombra, su moto roja y vieja apoyada contra el árbol a su lado. Su cabello estaba atado con cuidado, sin un solo pelo suelto. El sueño casi no la tocó. El recuerdo de su fracaso de ayer no le dio tregua. Casi había seguido a Yuri hasta el bosque. Solo una decisión equivocada y lo había perdido. No esta vez. Sus ojos se clavaron en la bolsa de tela mientras él subía a la moto. Ella reconocía esa bolsa. Cada vez que él la llevaba, él desaparecía durante horas, y cuando regresaba su mente parecía estar en un lugar muy lejano, con alguien muy lejano. «Lo estás ocultando de ella», susurró, «y hoy no te escaparás». Uri giró la moto hacia el camino de tierra. Lin esperó lo suficiente como para que la moto de él se convirtiera en un pequeño punto negro, luego arrancó su propia moto roja. El motor rugió, vibró y luego se estabilizó. Ella mantuvo una distancia amplia sin perder de vista su espalda. El huerto de pomelos comenzó a desvanecerse detrás de ellos. El camino se estrechó. El barro aún estaba mojado de la lluvia de anoche. El agua salpicaba alrededor de las ruedas de su moto.
Las ramas bajas rozaban sus hombros mientras las copas de los árboles se cerraban. Cuanto más avanzaba, más se estrechaba el mundo, solo quedando el sonido del motor de su moto y la delgada línea del camino delante de ella. Finalmente Yuri giró hacia un claro en el bosque de bambú tan estrecho que nadie más lo habría notado y habría pasado por alto. Redujo la velocidad, atravesó el camino con su moto negra y luego desapareció. El corazón de Lynn dio un salto. Él no había tomado el camino hacia el pueblo, ni al mercado, ni a ningún lugar lógico. Había ido a un lugar donde nadie debía estar, justo donde lo había visto desaparecer ayer. Apagó el motor cerca de ese lugar y escuchó. Un momento después, el sonido del motor de la moto se detuvo. El bosque devoró el sonido de inmediato. Él estaba allí. Ella empujó su moto roja detrás de un árbol y siguió caminando siguiendo las huellas de las ruedas desvanecidas en la tierra húmeda y las hojas trituradas bajo sus pies. Cada paso parecía uno que podría cambiarlo todo. En el claro escondido, Yuri empujó la moto detrás de una cortina de bambú y la cubrió con ramas hasta que se desvaneció en la oscuridad. Solo entonces permitió que su mirada se deslizara hacia la pequeña casa de bambú en el borde del espacio. La casa se veía aún más frágil bajo la luz gris, con un techo de hojas secas, las paredes hechas de tablones de madera viejos y cañas trenzadas. No parecía un lugar donde alguien debería vivir. Parecía un lugar donde alguien podría esconderse. Yuri ajustó la correa de su bolsa y se acercó a la puerta. Antes de que pudiera golpear la puerta, se abrió un poco. El rostro de Tutu apareció en la rendija. Ella estaba más pálida que cuando la vio en el huerto de pomelos. Ojeras bajo sus ojos, el cabello atado apresuradamente, pero la luz en sus ojos seguía firme, una resistencia que se negaba a dejar que el miedo la devorara. «¡Has llegado!», dijo en voz baja. «Por supuesto», respondió Yuri bajando la voz de manera natural. Le entregó la bolsa dejando la toalla de lana a la vista. Sus dedos se detuvieron sobre la tela suave de la toalla. Por un momento la tensión en sus hombros desapareció. «No deberías hacer esto más», susurró ella. «Si alguien te ve si dejas de hacerlo, estarás en más peligro», respondió él suavemente. «Come, toma la medicina y ponte la toalla. Hoy está más frío». Ella no dijo nada, solo asintió, acercó la toalla a sí misma como si fuera una promesa que aún no se atrevía a nombrar. «Vete», susurró antes de que alguien la escuchara. Él quiso decir que tal vez ya alguien la había visto. Sin embargo, solo asintió una vez. «Volveré luego». La puerta se cerró. La mano de Yuri permaneció en el marco áspero de la puerta por un buen rato antes de soltarla. Se dio vuelta caminando hacia la moto oculta, ya pensando en la forma más segura de salir del bosque. No sabía que Lynn casi había llegado al borde del claro. Ella redujo la velocidad, obligándose a moverse con mucha suavidad. Las huellas de las ruedas se desvían del camino principal. Las hojas estaban aplastadas bajo algo pesado. El olor del humo del motor aún flotaba en el aire. Él estaba cerca. El pecho de Lynn se apretó. Solo unos pocos pasos más y ella vería todo. El lugar donde él estacionó la moto, quién era la persona que vino a visitar, las mentiras que había estado contando durante los últimos días. Ella no era la única que estaba midiendo esos últimos pasos. Al otro lado del claro, un hombre alto se ocultaba parcialmente detrás de un árbol, observando el camino que ella estaba a punto de recorrer. Tuang estaba allí desde la mañana con los brazos cruzados cómodamente frente al pecho, apoyado contra el tronco del árbol, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Había visto llegar a Uri. Había visto la puerta de bambú abrirse y cerrarse. Había visto el pequeño y frágil movimiento de la mano de la chica tomando la bolsa. También había visto a Lynn ayer cuando casi llegó a este lugar. Ahora la observaba sus ojos fríos y calculadores.
Si ella avanzaba hacia la curva que estaba por delante, vería el claro. Unos pasos más y vería a Uri. Solo un momento más y el secreto que había permanecido oculto para los dos sería revelado. Tuang dejó el árbol y caminó hacia el camino. Cuando Lin llegó a la curva, sus botas golpeando la tierra húmeda. Ella se detuvo bruscamente, la sorpresa brillando en sus ojos, antes de que la sospecha hiciera que su mirada se volviera afilada. ¿Quién eres?, preguntó, tratando de que su voz no sonara como si estuviera jadeando. Durante un largo rato, él no dijo nada. Su mirada pasó por encima de ella, dirigiéndose hacia el claro que ella aún no había notado. Luego regresó para mirarla directamente a los ojos. «No deberías ir por este camino», dijo finalmente, su tono tranquilo, casi aburrido. «Dentro están talando árboles. Es muy peligroso». Con esas palabras colocó su cuerpo y su mentira entre Lin y el secreto que ella estaba persiguiendo. Entre Uritutu y el momento en que Uri estaba a punto de ser expuesto, Lin entrecerró los ojos. «Talando árboles», repitió. Tuang no parpadeó. «Guardabosques», respondió, su tono suave como evaluando. «No quieren que la gente pase por aquí y que les caigan ramas encima». Lo dijo como si fuera solo una advertencia simple, como si fuera un extraño que le hacía un favor. Pero algo en la forma en que la miraba, demasiado calmado, demasiado enfocado, hizo sonar una pequeña alarma en su cabeza. «Nunca he visto a nadie trabajando aquí», dijo ella despacio. «Porque trabajan más adentro en el bosque», respondió él, asintiendo hacia la curva justo adelante. «Si sigues por allí, llegarás justo al lugar donde suena la motosierra, un lugar donde no deberías tener curiosidad». Lin dudó. Aún podía sentir la presencia de Yuri cerca, como un ligero olor a humo de motor, y el calor en el aire que aún no se desvanecía. Todos los sentidos de Lin gritaban que la verdad estaba justo después de esa curva. Pero Tuang estaba firme frente a ella, tranquilo e inamovible. Ella intentó evitarlo. «Seré cuidadosa. No vine aquí para encontrar a alguien», interrumpió él suavemente. «Un hombre con una moto negra». El pecho de Lin se apretó. Él no tenía ninguna razón para saber eso. No debía saberlo, pero lo dijo como si fuera lo más obvio del mundo. Su voz se endureció. «¿Lo has visto?» «Tal vez sí, tal vez no», respondió Tuang. «De todas formas, no vas a encontrar lo que buscas de esta manera». Se giró ligeramente y señaló el estrecho y oscuro camino a la derecha. «Si realmente quieres seguirlo, tal vez deberías probar por aquí. Él ya no pasa por este lado». Su mirada osciló entre él y el camino que señalaba. Ese camino no parecía correcto. No había huellas de ruedas ni ramas rotas, solo hojas y oscuridad intacta. Sin embargo, la duda se filtró en ella. ¿Y si Yuri realmente cambió su camino? ¿Y si este hombre vio algo que no vi? «¿Qué me ayuda este hombre?», preguntó. Los labios de Tuang se curvaron ligeramente, pero su mirada permaneció inmutable. «No me gustan los accidentes», dijo con simplicidad, «especialmente los accidentes que se pueden evitar». La respuesta no la satisfizo, pero la certeza en su expresión la hizo dudar. En un largo momento el bosque pareció contener el aliento entre ellos. En ese breve espacio de duda, la oportunidad que había perseguido toda la mañana se deslizaba de sus manos. «Está bien», murmuró Lin. «Probaré por tu camino». Pasó junto a él con los hombros tensos, cada paso como una concesión que no quería hacer. Al caminar por el nuevo camino que él señaló, sintió la mirada de él sobre su espalda pesada y calculadora. Solo cuando desapareció entre los árboles densos, Tuang finalmente miró hacia la curva que ella casi había tomado. Sabía exactamente lo que ella habría visto allí. Al otro lado de esa curva, Yuri estaba rígido detrás de un arbusto de bambú. Había oído la voz afilada de Lin, inestable, y la tranquila voz del hombre. No se atrevió a moverse, no se atrevió a cambiar de lugar.
Un solo ruido incorrecto y todo se desplomaría. Entonces escuchó su propio nombre. Un hombre con una moto negra había escapado a través de las copas de los árboles en la boca del extraño. Sus manos se apretaron alrededor de una rama de bambú hasta que las articulaciones de los dedos se pusieron blancas. ¿Quién es él? La cabeza de Uri daba vueltas. El extraño no gritó ni lo expuso. No llevó a Lin al claro. En su lugar le indicó el camino su mentira deslizándose suavemente sobre la verdad como una manta. El momento se alargó. El bosque se sumió en un silencio extraño solo roto por los pasos que se alejaban. Luego, silencio solo el crujido de las ramas y el goteo del agua de la lluvia de la noche anterior. Uri permaneció quieto por un largo rato, forzándose a contar lentamente, hasta que estuvo seguro de que la presencia de Lin se había ido. Solo entonces respiró aliviado y aflojó su agarre sobre la rama de bambú. Su corazón seguía latiendo con fuerza. Solo un paso más de ella, solo un error más de él. Solo eso. Poco a poco salió de su escondite, escuchando los sonidos que quedaban. El camino por delante estaba vacío. No había moto roja, no había pasos apresurados, solo la vaga impresión de alguien que había estado allí. Un hombre alto, firme, con un propósito. Tuan Uri aún no conocía su nombre, pero había algo que sabía con incomodidad. Este hombre había elegido protegerlos, pero no entendía por qué. Un poco más adelante en el camino que Tuan había señalado, Lin sintió la frustración crecer en cada paso. Cuanto más se adentraba, todo parecía más erróneo. El aire aquí era más frío, más pesado. Las ramas se unían sobre su cabeza bloqueando la luz tenue que la mañana gris había traído. El suelo estaba cubierto de hojas intactas, suaves y completas, sin huellas de ruedas, sin huellas de pies, sin cortes en los árboles, sin el sonido de la motosierra, nada. Se detuvo bajo un árbol torcido y miró a su alrededor, su corazón latiendo fuerte en sus oídos. Él había mentido. La sensación de descubrir la verdad le atravesó el estómago como una cuchillada. El extraño tranquilo, alto, demasiado calmado para ser un simple transeúnte, la había desviado a propósito. No la había advertido. La había detenido. Lin se dio la vuelta y corrió de regreso por el camino que había recorrido, apartando las ramas, ignorando cómo las ramas rasguñaban sus brazos. Si corría rápido, tal vez aún podría alcanzarlo. Tal vez aún podría encontrar el camino por el que Yuri había ido. Pero cuando llegó a la curva del camino, el bosque la recibió con un vacío absoluto. El lugar donde Tuan había estado estaba desierto. No había ninguna señal que pudiera reconocer claramente, ninguna figura apoyada en un árbol, ningún sonido de pasos alejándose. Era como si él hubiera sido tragado por las copas de los árboles. Las manos de Lin se apretaron en puños. «¿Estás bromeando?», gritó buscando a su alrededor, mirando el suelo en busca de huellas, buscando una dirección, cualquier señal. Las huellas que había seguido antes ahora se desvanecían borradas por sus propios pasos apresurados y el cambio constante de las hojas mojadas. El camino que había seguido con confianza ahora se sentía como un rompecabezas con una pieza perdida. «Ojalá no le hubiera hecho caso», murmuró su voz temblando de ira. Estaba justo ahí. Estaba tan cerca. Esa sensación ardía más que cualquier miedo. Su fracaso no era solo cuestión de mala suerte. Había sido manipulado. Alguien más estaba involucrado. Alguien que no era Yuri. Alguien que había aparecido justo en el momento en que ella estaba a punto de descubrirlo todo. Cuando esa verdad la invadió, una sensación fría subió por su columna vertebral. Recordó su rostro tranquilo, impenetrable. La forma en que hablaba como si supiera por qué ella estaba allí. La forma en que su mirada observaba todo sobre ella sin devolver nada. Él no era solo un extraño que pasaba por allí. Estaba jugando otro juego.
Lin regresó a su moto roja. Cada paso se sentía más pesado pero también más decidido. Se detuvo con la mano en el manillar mirando el bosque una vez más. «Está bien», susurró al bosque. «Hoy tú ganaste». Pero su mirada no mostraba derrota. Estaba aguda, calculadora. Hoy la habían engañado. La próxima vez se lo prometió a sí misma, no vacilaría. Observaría con más cuidado, seguiría desde más lejos, no solo buscando a Yuri, sino también al extraño que se atrevió a bloquear su camino. «Volveré», dijo en voz baja, «y la próxima vez nadie podrá detenerme». El sonido del motor de la moto rompió el silencio. Su moto roja vibró y comenzó a rodar, alejándose del claro y de los secretos ocultos. Secretos salvo para una persona. Desde la rendija entre las copas de los árboles, Tuang observó cómo la moto roja se desvanecía a lo lejos. No la persiguió. No necesitaba hacerlo. Él observó hasta que ella desapareció por completo, hasta que el rugido del motor se desvaneció en el silencio. Solo entonces giró y se adentró más en el bosque, no hacia la salida sino hacia el refugio de bambú. Uri había llegado antes, había dado la vuelta eligiendo un camino más largo, más silencioso, revisando su espalda más veces de lo que quería admitir. Cuando finalmente metió la moto negra detrás de la cortina de bambú, sus piernas se sentían tambaleantes. Estacionó la moto, escuchó y luego se apresuró hacia el refugio tocando la puerta 2 veces. La puerta se abrió solo una rendija. Los ojos de Tutu buscaron su rostro al instante, ansiosos, abiertos y llenos de preocupación. «Has llegado tarde», susurró. «¿Qué pasó?» «Lin», respondió él dejando escapar el nombre como un peso. «Ella volvió a seguirme. Esta vez estuvo muy cerca. Demasiado cerca». Sus dedos se apretaron alrededor del borde de la puerta. El miedo brilló en sus ojos seguido de una sensación de culpa. «Por mí», susurró. «Si no ibas a venir, no lo hagas», interrumpió Yuri suavemente. «No elegiste esto». «Lo elegí». Antes de que pudiera decir algo más, una rama se movió detrás de él, emitiendo un sonido suave y deliberado. Yuri se giró de inmediato, su instinto de alerta afloró. Se movió un poco para ponerse frente a la puerta, listo para protegerla si era necesario. Un momento después, la misma figura alta salió de entre los arbustos de bambú. Más cerca, su presencia transmitía una mayor contención. Su postura era firme, sus ojos observando todas sus manos relajadas a los costados. No parecía sorprendido de ver a Uri allí. Tampoco parecía estar pidiendo disculpas. Lo miró fijamente, el reconocimiento fugaz en su mirada. «Eres el que está con ella». Tuang no lo negó. Solo asintió una vez. El aliento de Tutu se quedó atrapado tras la puerta. También lo reconoció por los pocos vislumbres de los últimos días, por la sensación de estar siendo observada sin que nunca se convirtiera en una amenaza abierta. «Me ayudaste», dijo Uri lentamente. Una mitad afirmación, una mitad pregunta. «He ayudado», respondió Tuang. «¿Por qué?», exigió Uri. El miedo dentro de él se había transformado en algo más complejo. La gratitud se mezclaba con la desconfianza. «Tú no nos conoces. No nos debes nada. Entonces, ¿por qué interferir? ¿Por qué mentirle a ella por nosotros?» Tuang lo miró un momento, sus ojos recorriendo la rendija de la puerta, donde la silueta de Tutu seguía difusa. Cuando finalmente respondió, su voz fue baja y constante. «Porque no debe ser descubierta», dijo. «Aún no es el momento». La simplicidad de su respuesta golpeó a Uri más fuerte que cualquier explicación larga. «Aún no es el momento. Aún no es el momento», repitió Tutu suavemente desde detrás de la puerta. Esas palabras tenían algo de compasión, pero también parecían una amenaza. La mirada de Tuang volvió a Uri. «¿Crees que Lin es el único problema que tienes?», continuó. «No lo es. Hay más personas observando».
Algunas están más lejos de lo que piensas, algunas más cerca de lo que crees. Uzi chợt cảm thấy nghi ngờ không nên xuất hiện trong lúc này, nên anh đã nặng nề giữ lại câu hỏi đó. Cũng bình thường, không có gì đặc biệt, anh đáp rồi chuyển chủ đề. Còn em, hôm nay anh thấy vui không? Thấy cô mỉm cười, gương mặt cô sáng lên, đôi mắt lấp lánh. Vui chứ, bánh ngọt hoài, cũng không biết lắm đâu, chỉ là hơi bận một chút thôi. Không khí xung quanh họ thoáng chốc trở nên thoải mái, nhưng trong lòng Uzi một cảm giác bồn chồn vẫn không thể nào dứt. Dù nhưng anh cảm thấy điều đó đang giấu giếm, nửa tử tiêu có đang che giấu một bí mật nào đó liên quan đến ông Tuấn. Câu chuyện của họ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Uzi câu hỏi ấy vẫn chưa được trả lời. Anh không thể tự hỏi liệu tiêu có thực sự vô tội trong mọi chuyện này, hay có điều gì đó đang ẩn khuất đằng sau nụ cười của cô. Cảm giác căng thẳng không nói thành lời, như một tấm màn mỏng phủ lên cuộc trò chuyện vui vẻ ấy. Nhưng căn bản không thể